Hola, hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Bien, hola los que nos están siguiendo también en esta liga de este 28 de julio. Buenas La tardes, Liga terminó Escarapela. finalmente. La Liga Sí, Escarapela. finalmente, ¿no? 86 páginas después podemos comentar algo de lo que ha dicho el presidente Castillo en el Congreso. Mejor comentamos lo que dijo otro Castillo, el arzobispo. Sí, sí, si hay Creo que fue la mucho más homilía, a ¿no? tono con Sí, el sentimiento popular y la situación política, ¿no? Y habló de la enorme crisis política, algo que parece estar fuera del alcance del presidente, si quiere admitirlo, ¿no? y entre líneas, con mucha sutileza, le sugirió, o me pareció a mí por lo menos percibir eso, Sí, que piense más bien en dejar el cargo y exiliarse, ¿no? Como que Casi, piense como San Martín. Algunos le han dicho, pero ¿cómo lo compara con San Martín? No se compara los personajes, se compara el gesto y la altura y total. el desprendimiento, ¿no? Pero bueno, Y fue como, creo lo que y esperábamos, como alguien ¿no? Un dijo en mensaje. Twitter, José, perdona que te interrumpa, ha sido una suerte como de vacancia moral, ¿no? ¿Quién mejor Sí, que el arzobispo? A ver, solamente un párrafo respecto de eso. Yo siempre he criticado que los sacerdotes ingresen en política cuando lo hacen para mimetizarse con el poderoso. Pero ujú, cuando los sacerdotes se meten en política para sacar cara por la gente que la está pasando mal, así pues me es. parece que es una intervención absolutamente válida, ¿no? Eso Sí, creo está que es una diferencia que hay reclamando que subrayar. por los más vulnerables, ¿no? Claro, Total, claro. por eso, no está siguiendo la voz de los poderosos, sino al contrario, de los que no tienen esa voz y lo que no se está expresando en la calle, que están todos se reclama, bueno, está bien también que un sector importante como es la iglesia lo pueda decir, ¿no? ¿Qué te Pero pareció tienes razón. el mensaje del presidente? Era lo que esperaba, yo lo que esperaba, no esperaba más. Era un mensaje de espaldas a la realidad. Y también los congresistas que le dieron la espalda, bueno, es un gesto político, pero también ellos parecen estar de espaldas también a lo que quiere el país, ¿no? E incluso los que han sacado Pues, menos votos de su propio Congreso, ¿no? Entonces, seguimos en la misma situación, en la misma, de pensaba entrampamiento, eso, pensaba eso. igual. Ya hablaremos de las palabras de Castillo, pero pensaba en el gesto de esos congresistas que decidieron darle espalda eh, dramáticamente y Sí, sin darse cuenta que quizás estaban componiendo un gesto bastante revelador, ¿no? Darle la espalda no al al presidente, que país, también, sino sobre sí, todo al país, a sus electores, ¿no? Porque sí, como alguien señalaba en redes, así como el presidente tenía la obligación, que no ha cumplido del todo, de rendir cuentas a la población, los congresistas, funcionarios públicos, también tenían el deber de escuchar ese mismo discurso aunque no les gustara, aunque estén en contra, ¿no? Para luego poder criticarlo. sí, yo creo que puedes tener esos gestos, puedes dar la espalda, claro que sí, pero en este momento como está la situación con un Congreso tan desprestigiado, tanto como el presidente o más, Sí, no pues aislarse del representas a la Parlamento, opinión pública, así es. no Bueno, representas, al contrario. tenemos imágenes del presidente en estos minutos posteriores al discurso, que ha sido bastante largo, como tú dices. La verdad es que no ha, como dicen, una lista de lavandería, ¿no? Una retaíla de logros y de objetivos aparentemente cumplidos. Digo aparentemente porque al entrar en el Sí, discurso con la pata en alto, sí. ¿no? Y generar ya un clima de tensión al decir que no le habían dado la oportunidad de comunicar esos mismos logros, cuando sabemos que desde enero no da entrevistas No luego del habla. papelón que hizo en CNN, ¿no? Sí, Y no ha tenido un diálogo con la prensa fluido. no. Después con el Luego de 7, ese, pero las preguntas, hubo preguntas, pero no sí, repreguntas, sí. Pero un luego de ese espacio ingreso, ya amable. todo lo que venía después, entonces ya estaba como cubierto con un matiz de suspicacia. Y si le añadimos el hecho de que no reconoció nada de aquello, por lo cual hoy ha caído en el descrédito, ¿no? 5 Bueno, investigaciones fiscales, una red de familiares prófugos de la justicia. O sea, si no hay una mención de eso, todo lo demás, por más cierto que sea, cae en la sospecha, cae en el descrédito. claro, una mención al final muy genérica, una invocación, ¿no? Cuando le pidieron que renuncie, yo no tenía ninguna expectativa que fuera a renunciar, ¿no? Si renuncia, probablemente que vaya a la cárcel, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aferrarse al cargo como pueda, y esa es su función principal ahora, ¿no? Quedarse en el cargo de presidente, y la función que está teniendo el Congreso es no conseguir los votos tampoco para vacarlo. Y culpar a la prensa, nosotros creo que hemos sido bien críticos
durante la campaña y después de las elecciones en segunda vuelta, del papel muy, muy criticable de la gran prensa. Pero creo que ahora está haciendo lo que se tiene que hacer, investigar, investigar e investigar. La prensa no es culpable de que el presidente haya plagiado su tesis, no es culpable que le depositen millonarias miles de soles en las cuentas de un empresario amigo, los hermanos Así del es. presidente. Entonces, No somos culpables de lo que está diciendo Bruno Pacheco. Es tampoco. noticia lo que dice Bruno Pacheco. Habrá que contrastarlo, por supuesto, con las evidencias que él mismo aporte, pero Sí. no son invenciones de la prensa. No. Y estamos, José, con Richard Arce. Sí, y otra cosa, creo que sí. si hubiera ganado Keiko Fujimori, probablemente, no sé, me queda la duda si la prensa hubiera sido así de fiscalizadora, la gran prensa, pero eso es política ficción. Y ahora estamos, y por más que el presidente haya hablado de un país de ficción, este es el que estamos viviendo y tratamos de analizar y que queremos nuestro país. Hoy día deberíamos decir, Richard, feliz día de la independencia que Finlandia, porque después de escuchar al presidente, me parece que somos un país hiperdesarrollado. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Buenos días, Renato. Buenas tardes, ¿no? Josefina, en realidad fue muy largo el mensaje a la nación, 86 páginas. Ya sabíamos qué iba a decir porque tuvimos acceso, creo que todo el Perú por WhatsApp conoció de qué se trataba el mensaje a la nación. ¿Y tenías la expectativa de algo? ¿De la renuncia o del adelanto de elecciones, que eran como las dos posibilidades con las que se venía especulando? ¿Tenías esperanza o no? A ver, Renato, yo escribí un artículo esta semana diciendo que el presidente no debería dar un mensaje a la nación. Yo soy consciente que inclusive el reglamento del Congreso establece el procedimiento para que el 28 de julio el presidente se dirija al país. Pero la situación es realmente grave. Es una situación donde el gobierno se cae a pedazos por las denuncias de corrupción. Y discúlpame, ya no son simples denuncias. Acá hay evidencias. Inclusive el hecho de haber estado evadiendo a la justicia, tratando de proteger a personas que tenían orden judicial para que sean capturados, es más que evidente, porque hay una correlación entre lo que dijo el ministro González con lo que ha dicho Pacheco. Y ahí hay una cuestión objetiva. No soy abogado para explicarte los términos legales, pero tenemos el sentido común y lo que entendemos de lo que es la ley. Son dos personas que no se conocen y que hablan de un hecho real de obstaculización a la justicia donde coinciden los dos argumentos, ¿no? Entonces, a ver, veamos perdón, Richard, que te interrumpa. A ver qué está diciendo Norma Yarro. No sé si tenemos ahí las declaraciones. ¿Las podemos escuchar? A ver. Pero tú lo invocas, el primer poder del Estado es el Congreso, pero esto es mandatario máximo y él no tiene que invocar, él tiene que traerlos acá y ponerlos a derecho. ¿Le parece mucha victimización? ¿Le parece mucha victimización? El discurso. La victimización del presidente no nos sorprende para nada, él todavía está victimizado. Yo creo que hace un año viene victimizándose. Piensa que hasta el 2026 incluso aplicado. A mí lo que me ha asustado es que él cree que va a continuar en el cargo. Él ha proyectado al 2023, 2024. Lo que nos asusta también es que el Congreso continúe como es, creo, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos aprovechar la presencia de Richard más que la de Norma Yarro. Bueno, pero ya vemos cuál es la línea, ¿no? O sea, Sí. Pero Renato, son ellos responsables. Yo escucho a Norma Yarro y por supuesto uno entiende la línea más o menos por dónde quiere ir, pero discúlpame, para mí me parece un total cinismo el desparpajo con el que se expresa un sector del Congreso de la República que ha estado en un tema también igual que hoy día que Castillo, con un tema de una retórica negacionista, pero hablando con el tema del fraude y lanzándole salvavidas permanentes a Pedro Castillo. Si y blindajes también. Voy justamente, Josefina, porque si el gobierno de Pedro Castillo se iba al desfiladero, inmediatamente desde el Congreso cometían una sinrazón y con ello generaban en la población descontento y sobre todo frustración. Por eso es que la gente no sale a la calle. Yo estoy en Abancay, en Apurímac, y no te voy a negar, la realidad en Apurímac, y debe ser en el sur, es que mucha gente todavía respalda a Castillo por dos factores determinantes. Uno, el discurso de reivindicación de ese sector del país que siempre ha vivido de espaldas a lo que significa el status quo y que utilizó muy bien como estrategia. Pero lo segundo es porque la gente dice, ¿para qué vamos a sacar a Castillo si después vamos a tener a estos congresistas en el poder? ¿Vamos a ir a más de lo mismo o inclusive vamos a estar en una situación peor? Entonces, ahí es donde se entiende la razón, porque el Congreso, en vez de ayudar en esta situación de crisis, en este momento de orfandad, lo que ha hecho más bien es avalar con sus acciones
cada uno de las ignominias que ha cometido Pedro Castillo, pero sobre todo nos ha generado esta desazón de desprestigio de la clase política, ¿no? Ahora, en ese entrampamiento que tú escribes, Richard, el que sale ganando es Castillo, ¿no? Porque a medida de que el Congreso o no tenga los votos para vacarlo, y él siga victimizándose como lo ha hecho con relativo éxito a raíz de lo que también tú comentas, entonces sí podríamos pensar que su gestión presidencial va a durar más de lo que muchos habíamos pensado, que era tal vez ni llega a 28. En realidad, su gestión no creo que dure. El problema es ya muy serio. O sea, las evidencias que están mostrando de los actos de corrupción van a llevarnos a una circunstancia donde el Congreso va a tener que, por presión de la calle o por presión ciudadana, va a tener que tomar una decisión para poder defenestrarlo. Pero es que no hay presión de la calle. Vamos a tener que generarlo. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos todos que afrontar, ¿no? O sea, esperar que se vayan conociendo más revelaciones y que caigan los prófugos y que caen todos, y que entonces así los que aún no votan por una vacancia lo hagan. Evidentemente, ¿no? Porque, fíjate, en estas circunstancias, la propia fiscal de la Nación, con los argumentos y las pruebas, tiene que presentar una acusación constitucional. Y el camino, al no tener los votos, seguimos afirmando que es por ahí, por la acusación constitucional, para una suspensión, para que haya una sucesión de cargo. Y sí, el día de la votación hemos visto, si no hubiera ganado la lista de Esdras Medina, con la izquierda que ha upado a este gobierno, y los niños, ¿no? Porque esa era justamente la muestra de lo que representa ese respaldo que tiene Pedro Castillo. A ver, ¿qué dice desde el fujimorismo? A ver, escuchemos a Aguinaga. Doctor Aguinaga. Sí. Burlando del país. Congresista, hay un mea culpa de parte del jefe de Estado. Él ha explicado brevemente, diciendo de que si es que ha cometido un error, pide disculpas, pero ¿es suficiente? No, es que él dice que se somete a la justicia, pero hemos visto que su abogado es un abogado sastre que busca todas las medidas para evitar que él confronte la justicia. Porque si yo me pongo en manos de la justicia, bueno, así estoy y declaro. Y para contrastar justamente o para mostrar mi amplitud de declaración, digo que sea en señal abierta. ¿Debería preocupar que no habla de renovación de gabinete, por ejemplo? No dice nada de eso. No dice nada de eso, pero ya ha renovado 4 gabinetes en un año. Culpa. Esa barbaridad no se ve en ningún país. Hay un ruido bastante molesto, no sé si tiene que ver con la transmisión, pero un poco recogiendo lo que dice Aguinaga, Richard. A ver, no sé si es la transmisión. A ver, bueno, entonces lo que dice Aguinaga, lo que tendría que hacer es una invocación a la hermana del expresidente Alberto Fujimori para que también se entregue a la justicia, ¿no? Hablando de prófugos, ¿no? Y a las cuñadas. Yo creo que ahí está el argumento, Renato. Ahí está el argumento, Josefina. O sea, ¿quiénes son los que ahora se arrogan la lucha contra la corrupción? ¿Quiénes son los adalides de la justicia en este momento? Pues, personajes como Aguinaga, responsable de las esterilizaciones masivas. Eso no nos vamos a olvidar. Y te vuelvo a hablar, estoy hablando de Apurímac, yo tengo testimonios documentados de personas. Mi madre era abogada de varias de estas mujeres que fueron atentadas, ¿no? O de la misma manera en el Congreso de la República. Yo escuché en pleno mensaje a una congresista decir corrupto, ¿no? Pero esa señora estaba involucrado con una organización criminal, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Patricia Chirino, cuando se sube a la mesa directiva, de pronto tuitea con un espíritu democrático que se le acaba apenas baja de ese mismo escenario. Es increíble. Ahora, Aguinaga decía una cosa sobre la que sí te quería preguntar, Richard, que mientras el presidente había dicho, ¿no? Que respalde el trabajo de la Fiscalía, es verdad, su abogado dice que hay una persecución de la Fiscalía en su contra. ¿Qué actitud podría eventualmente un poco limpiar la imagen de Castillo frente a la Fiscalía? No sé, de pronto allanarse las investigaciones de una manera más sincera, o tú crees que ya incluso eso ya no le da tiempo para lavar su imagen frente a la ciudadanía? Antes de la respuesta de Richard, un instante. Richard, un ratito, porque acaba de entrar Pedro Salinas para que pueda unirse también a la conversación. Ya, perfecto. Y saquemos a Aguinaga del encuadre. Ahí está. Por necesidades periodísticas, digo, no hay aquí ningún... ahí está. No me ha gustado reemplazar a Aguinaga.
Doctor Salinas, por favor, bienvenido. Hola, José, Renato. Hola, ¿qué tal? Estábamos conversando con Richard, a ver, Richard. Por el presidente, quien en breve ¿Se puede bajar el volumen de la transmisión, por favor? Que está colado, se está colando. Ahora sí. Richard, estaba pendiente tu respuesta respecto de la actitud que debería tener el señor Castillo ante las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Pedro, la leche está derramada, acá ya no hay forma, o sea, no hay, así cambie de gabinete mañana, así se reoriente su gestión y por fin entienda que necesita que le acompañe gente capaz, con solvencia moral. La situación es grave, el presidente está involucrado en actos de corrupción y discúlpame, estamos hablando en términos políticos. Yo entiendo a Benji Espinosa y entiendo a los abogados cuando dicen que tenemos que seguir el debido proceso y que cuando se tenga una sentencia le vamos a decir que es corrupto. Acá hay corrupción, Renato, hay suficientes evidencias, hay una cuestión objetiva. Pacheco ha dicho que los $20,000 es dinero que ha recibido de estos generales porque han traficado para los ascensos. Él se está inculpando de un delito gravísimo. No soy abogado, pero entiendo que deben ser 15 a 20 años de cárcel. Entonces, con ese argumento tenemos suficiente información en el plano político para iniciar la sucesión de gobierno que no sea traumático, que no llega a esta circunstancia como el día de hoy, que Pedro Castillo ha movilizado a los frentes de defensa, moviliza muy bien a los radicales a nivel nacional y puede generar una confrontación innecesaria en la población. Si bien es cierto, hay apatía de un sector muy importante de la población, pero en un momento esto va a generar que la gente salga a las calles porque es la única presión. Ya hemos visto, el Congreso no va a dar la talla en esa circunstancia y esa presión ciudadana podría ayudarnos a salir de este entrampamiento. Pero también creo que hay apatía y bueno, y ahí lo que se está viendo, ¿no? Que ni siquiera se puede hacer justicia con las muertes de Inti y Brian. Entonces también ahí la idea de salir a la calle y dices, bueno, ¿y después qué pasa, no? Pero no hay otra alternativa, Josefina. O sea, si te pones a analizar, legalmente yo siento que la Fiscalía puede actuar porque una acusación constitucional presentada por la Fiscal de la Nación va a obligar al Congreso a accionar. Yo sé, soy consciente también que la Fiscal de la Nación está cometiendo un error gravísimo al haber retirado a la fiscal que está investigando a la hermana. O sea, es una cuestión objetiva. O sea, si no, esto está pasando por agua tibia porque hay otro escándalo mayor. Y ese es el miedo también que nos genera, ¿no? Sale un escándalo mayor y tapamos el otro. Estamos llegando a un nivel de degradación de la sociedad donde estamos siendo condescendientes con actos vedados de nuestras altas autoridades, porque es el Ejecutivo, es el Congreso, y ahora la Fiscal de la Nación que está actuando bien en el tema del Ejecutivo, al otro lado, en lo que le corresponde. Quizás aprovecha ese apoyo para hacer otro tipo de medidas que no debe tomar. Sí. Pedro, empezamos la transmisión heredando, por supuesto, la transmisión de los anteriores compañeros en esta liga Escarapela, comentando con Josefina ese encuentro rarísimo entre un muerto viviente y unos zombies, ¿no? Lo que parecía ser la presentación de Castillo en el Congreso. ¿Cómo viste ese momento que ha durado bastante más de lo que hubiésemos querido? ¿Qué te parecieron los gestos de los congresistas, el propio discurso? ¿Con qué sensación te has quedado al final? Mira, empecemos por el mensaje, porque la primera impresión que me ha dejado es la enajenación en la que se encuentra este señor Pedro Castillo cuando comienza a hablar del futuro, que es un futuro que no tiene. Ese señor no va a cumplir los 5 años, ¿no? Sí. Y si tú infieres, digamos, según el razonamiento de Castillo, ¿no? O sea, de estas 86 páginas y no sé en tiempo cuánto ha hablado, resulta que todas las críticas, pero todas las críticas que se le han hecho a su gobierno son falsas, ¿no? Son mentiras. Se trata de una campaña contra él. No solamente es mentira, sino que estamos, pues, a ojos vista, ¿no? De lo que ha dicho, ante un gran estadista, ¿no? Un gran estadista que los peruanos no sabemos reconocer. Sí, rumbo a la OSD. No, alucinante. O sea, todo surreal, pero mi reflexión última es que en materia democrática estamos en foja cero. O sea, llegar a este primer año de gobierno, un gobierno absolutamente envejecido por él mismo, por sus propias metidas de pata, por haberse implicado en temas de corrupción,
cuando no ha hecho, pero ni un solo mea culpa. Esa frase en la que él dice, hemos cometido errores en algunas designaciones. Algunas designaciones. Algunas. Sí, oye, sí. Pata, ¿dónde vive? En Melmac, ¿no? Este es de otro planeta. Tal vez, disculpa que te interrumpa, solo algo chiquito. Tal vez se refería a la designación del señor Mariano González, ¿no? El error en las designaciones. Yo creo que a eso se refería, ¿no? Disculpa, Pedro. Ese fue un error. Ese sí fue un error para él. Fue un error, sí. No, pero esas son mis primeras impresiones. Patético todo. El Ejecutivo y el Congreso. Acabo de escuchar con ustedes a Norma Yarro y claro, el Congreso, por supuesto, no se siente con la naturalidad de hacer un mea culpa igual, ¿no? Porque si estamos en esta situación es porque el Congreso lo ha permitido. Y como para mí la única salida es la calle. Ahora, como bien dice Josefina, hay una apatía, una indolencia, la calle está acojugada. Bueno, en algún momento... Pero es como si hubiesen salido de un ovni, ¿no? Que ha hecho un viaje interespacial ambos, Castillo y los congresistas, ¿no? Cero contacto con la realidad. De espaldas al país, totalmente. Incluso con un acusado de violación en el Congreso hoy. Sí, pero ese es el tema, Josefina. Si te das cuenta, esos son los salvavidas que te estaba mencionando. Yo sé que este es un tema aberrante, es asqueroso lo que ha pasado en el Congreso de la República, que un congresista esté acusado de violación de su propia trabajadora. Pero esto ya es, claro, como quien dice, la cereza de la torta, ¿no? Pero vamos a analizar lo que ha estado sucediendo en este Congreso, donde la extrema derecha se junta con la extrema izquierda para tumbarse las contrarreformas. La SUNEDU, el tema del transporte, la figura de colaboración eficaz. Fíjate, mira qué interesante es la figura de colaboración eficaz y no es patrimonio del Perú, es a nivel mundial. Y hace 2 días creo que Rincón lo revolcó a Benji Espinosa explicándole justamente que a nivel mundial existe la colaboración eficaz y que al momento de sentir la presión de la justicia o de la policía, en este caso, las ratas saltan del barco, ¿no? Y en el caso de Pacheco, Richard, Pedro, José, en el caso de Pacheco, además de esa presión de sentir los pasos de la justicia cerca, también está el tema de la enfermedad, ¿no? Que yo creo, no sé si ustedes tienen la misma percepción, hace que su testimonio sea más sincero, en el sentido que es un hombre desesperado, que siente que la muerte lo está rondando, ya sea por los probables ataques que pueda recibir o por la propia enfermedad, que hacen que lo que dice sea un poco más verosímil, o no sé si piensan igual. Pedro. A ver, yo insisto en que esta cosa ya es insostenible, ¿no? O sea, después de Pacheco va a venir Juan Silva. O sea, en algún momento o va a aparecer o lo van a capturar. O sea, de esa no se va a escapar. No sabemos cuántas otras cosas más se han hecho en el entorno presidencial. Pero ya tenemos un año. Han corrido 365 días y al día 1, o sea, a las 24 horas, un Castillo que empezó con un discurso que a mí no me disgustó. El primer discurso, el 28 de julio, sí. Pero a partir del día siguiente... Hizo todo lo contrario. Nombró a Bellido de primer ministro. Por ejemplo, ¿no? Y no rectificaba los errores a tiempo, se demoraba ya hasta cuando la cosa se ponía insoportable, insostenible. A ver, Pedro, disculpa un ratito para escuchar a Susel Pérez. Con respecto al debido proceso y no a la noticia mediática. Y debe, es decir, siempre la verdad. No se escucha bien. Y te escuchando a Pedro Castillo, creo. Es la voz de Castillo, pero con la cara de Susel, no sean malos, pues no le hagan esto a Susel. ¿No? Está sin audio, me parece, esa transmisión. Hasta el cumpleaños hace poco, así que desde aquí la saludamos. Pero bueno. Es por eso. Se acaba fácil. Sí. Bueno, pero cuando tú decías, Pedro, que le pregunté para los dos, ¿no? O para los tres, para comentarla. Cuando Pedro Castillo dice, para el 2023 no se anuncian estos logros, ¿cuál es el mensaje ahí, no? Claramente una parte del mensaje es, no estoy pensando convocar elecciones adelantadas, pero efectivamente, ¿de qué futuro está hablando si todos los indicios
parecen más bien anunciar que no tiene futuro. Que no tiene futuro. No tiene futuro. Richard, ¿tú qué piensas? ¿A quién iba dirigida a quién era dirigido el guiño? En realidad es una narrativa negacionista, ¿no? Con la estrategia de la victimización. Total. Para él estamos viviendo en Suiza. Mi esposa justo antes de entrar me decía, Castillo cree que estamos viviendo en el país de las hadas, ¿no? En el país de las maravillas. Es Castillo y el país de las maravillas. Entonces, es absurdo. Esa negación es parte justamente del ser humano cuando tiene serios problemas para poder entender lo que realmente está pasando. Porque lo que va a suceder en estos días probablemente con la implicación, la Unidad de Inteligencia Financiera han informado que los hermanos de la esposa, de la primera dama, han depositado 90,000 soles a estos Estilo, que es una empresa de fachada que yo voy entendiendo, porque esto sucede, Renato, Josefina, Pedro, en los municipios. Hemos visto, y cualquier persona en provincia puede darse cuenta, gana un alcalde que es corrupto y lo primero que hace es este tipo de negociados. Y de la noche a la mañana empiezas a ver signos de riqueza. Y es lo que hemos estado viendo en el caso de la familia de Pedro Castillo, cuando manejaban esas camionetas de alta gama y que después nos enteramos que era de Samir Villaverde y todo. ¿A cambio de qué? ¿Por qué tenían esa patente de corso para estar representando al país? Y después metidos en las licitaciones, y ahora nos damos cuenta que también están metidos en el tema de los ascensos. O sea, han llegado al poder, no entendieron el mensaje del país, y por eso tal vez es que la calle está, yo diría, adormecida, porque de verdad hay un sector muy importante del país que espera una reivindicación. Y el discurso justamente de confrontación, porque evidentemente hay una cabeza de turco, ¿no? Y sí, hay problemas estructurales, no lo estoy negando, más aún conozco mucho la realidad del Perú. Entonces, ese discurso de reivindicación ha hecho que un gran sector del país lo respalde y crea que alguien que viene delante, un maestro rural, va a poder enarbolar esas banderas y va a poder lograr esa integración de esa nación para que nos veamos todos iguales, porque hay una gran realidad, hay exclusión social, hay marginación, hay discriminación, hay racismo, y eso cala en nuestra sociedad. Pero esto es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque con ese discurso llegaron al poder. Sí. Y son doblemente traidores, porque inclusive enarbolaron discurso de izquierda, pero a la hora de la verdad entraron al poder no para esa reivindicación. Como lo fue Lapra, que llegó con la idea del discurso de años de persecución y de exilio, de justicia social, para después ser un gobierno de una corrupción rampante, ¿no? Pero claro, eso es lo que no debería suceder. Y ahí es donde justamente cuestionamos, ¿no? Cuestionamos abiertamente, y por eso a mí me causa también profunda indignación que mis camaradas de izquierda hayan respaldado sabiendo quiénes estaban detrás de Castillo y sabiendo los antecedentes. Y ahora piden cierre del Congreso, además, de ese lado de la izquierda. Sí, o sea, es algo, no, pero viven, fíjate, ahora se acaban de tumbar toda la propuesta de una reforma constituyente, de una asamblea constituyente, porque con ese discurso que tienen el día de hoy, la gente le va a tener tirria, le va a tener un rechazo a la posibilidad de cambiar la constitución, porque la gente ya se cansó y se dieron cuenta que en realidad quieren poner una nueva constitución para perennizarse en el poder, para que Cerrón desarrolle sus delirios de poder, ¿no? Entonces, se paran tumbando una serie de banderas de lucha que han sido consistencia en la posición de izquierda. Eso es lo frustrante, y ahora vamos a tener que reconstruir de las cenizas, ¿no? Es muy complicado lo que se viene en el futuro justamente para este lado, ¿no? De mi posición política. Pero Pedro, ¿crees que va a haber un desenlace o vamos a seguir en este entrampamiento permanente? Mira, es que pasan los días y yo digo ya el Perú no tiene remedio, ¿no? O sea, te soy sincero, porque mientras que, o sea, la única manera de salir de este embrollo, de esta situación en la que ves a un ejecutivo y a un legislativo absolutamente enajenados, ¿no es cierto?, desconectados de la realidad, en plan negacionista, como dice Richard Arce, la única manera de acabar con esto es que la gente salga en multitudes, se pronuncie y pida que se vayan todos. Ahora, el que se vayan todos tampoco va a arreglar el problema, ojo, ¿no? O sea, pero sí va a aliviar una situación de frustración, de indignación, de legítima rabia ante estos poderosos que no hacen absolutamente nada por el bien del país, porque no hacen absolutamente nada, ¿no?
En el Congreso, efectivamente, la izquierda y la derecha se tumban abajo las cosas que no deberían tumbarse, proponen cosas que no deberían proponer, y mantienen una situación que no deberían mantener. Entonces, nada, yo honestamente no le veo ninguna salida al país por un buen rato, porque mi reflexión final es, después de ver esto, en materia democrática estamos en fojas cero. Ahora, Pedro, Richard comentaba hace un rato que él estás en Apurímac, ¿verdad, Richard? Si te escuché bien. Sí, Renato. Que él en Apurímac percibía y percibe que hay un sector de la población que todavía, no sé si la palabra es cree en Castillo, o por lo menos acepta a Castillo, tolera a Castillo, se resigna a Castillo, entre otras cosas, porque no hay en el horizonte político alguien que pueda sustituirlo con credenciales morales mejores que las del presidente. Y hoy hemos escuchado al presidente lanzarle flores, ¿no? El magisterio, anunciando el incremento de sus sueldos y también a los agricultores con bonos, etcétera. ¿Tú crees que ese 20%, que según las últimas encuestas todavía parece creer en él, pueda incrementarse a partir de estos anuncios y a partir de la poca capacidad que tiene la oposición de finalmente tomar acciones? ¿O crees que eso pueda hacerlo sobrevivir un tiempo más en el gobierno? Se colgó. ¿Quién se anima? ¿Hola? ¿Sí? ¿Renato? Sí. Se colgó. No, ¿yo? ¿Se me colgó a mí? No, la pregunta era si es que con ese 20% que tienen zonas como por ejemplo Apurímac, que eso le da cuánto tiempo, cuánto aire le da a Castillo. ¿Es un poco eso la pregunta? Sí, esa era la pregunta. No sé si se llegó a escuchar, pero bueno. Pedro, a ver, no sé. No, yo sí la escuché, pero Richard es el que se quedó así congelado. A ver. Bueno, a ver, cualquiera de los dos. Porque ese 20%, digamos, no es representativo, es una minoría, pero es una minoría que no baja tampoco, ¿no? O sea, en los últimos sondeos se mantiene. Y tal vez... A ver. Ese 20% tienes que analizarlo en perspectiva, porque ¿quiénes lo representan? Sectores organizados, frentes de defensa, los que hoy día estaban marchando. Lo que yo tengo conocimiento es que les han pagado hasta los pasajes, por eso tienen todo un aparato con los gobernadores, con lo que antes eran los subprefectos, prefectos, para poder movilizar a la gente. Entonces ese 20% se multiplica, porque evidentemente tienen capacidad de organización. Y el discurso cae bien, ¿no? Porque dicen, es la extrema derecha, es la CONFIEP, son los grupos de poder, o lo que hoy día decía, o sea, todo esto es un complot de parte de la prensa. O sea, toda la prensa se ha organizado y ha creado fake news y me están acusando de algo que yo no he cometido. Entonces, ese tipo de mensajes, si no tenemos una narrativa para para confrontar y esa llegar narrativa no a ese la tiene el sector, Congreso. Claro. No, y no la tiene tampoco los medios de comunicación. Tampoco, porque Renato, Josefina, pecado porque evidentemente y cargan una culpa de haber desinformado durante la segunda vuelta, ¿no? Suma, a eso voy, justo a eso quería llegar, ¿no? Porque la narrativa de durante la segunda vuelta y hasta ahora, seguimos viendo a Lourdes Flores, a Jorge Castillo. O sea, pero acá no nos vemos. Y en el caso de Samir Villaverde, yo siento que había información valiosa, pero todo se desbarató con el tema de presionar, de que hable de que ha habido fraude. Yo soy político, participo en procesos electorales y sé cómo de escrupuloso son las acciones para poder hacer el conteo de los votos. Y que inclusive en tiempo real, ni bien terminan las elecciones, tú puedes acceder por el sistema a todas las actas. Y tú puedes saber cuál fue el resultado electoral si tienes, claro, un aparato, ¿no? Todo un sistema de cómputo que te pueda recopilar la información con un equipo de personas. Entonces, que haya habido fraude, no ha habido ni una sola prueba. O sea, la realidad es que Castillo ganó. Pero el fraude es Castillo, no lo han aceptado, el fraude es el gobierno. Claro, evidentemente el fraude es Castillo, porque al final, con esa narrativa, lo único que hace es lo que te decía, ¿no? Los salvavidas. O sea, ya tenemos los argumentos para confrontar al gobierno, para que de una vez renuncie o que se inicie la sucesión de mando, y inmediatamente desde el Congreso le lanzan salvavidas, o desde esa oposición, cuando tenemos a personajes con un rabo de paja, que la gente no se olvida, o sea, tampoco vamos a ser tontos cuando escuchamos a gente con antecedentes
tratar de confrontar supuestamente la corrupción. ¿Con qué moral? ¿Cuál es la solvencia para poder confrontar? Es la diferencia de dar la espalda, en el caso de Díez Canseco, con los fujimoristas que daban la espalda. Es la solvencia que está detrás de ese gesto político, ¿no? Yo si hubiera sido congresista el día de hoy, me hubiera acercado y le hubiera puesto su letrero de gobierno corrupto. Así me sancionen, ¿no? Porque se necesitaba también gestos políticos, claro, pero contundentes, porque en política habla más, ¿no? Más que las palabras, un gesto político es potente, ¿no? Y las palabras pero políticas no lo vemos en este Congreso. Del arzobispo de Lima, Pedro, ¿qué dijo Pedro Castillo? No se oye, padre. No lo escuché. Yo iba a dar de frente el mensaje de Castillo, pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Más o menos renuncia. Sí, como lo Dios no coge confesado, le dijo. La extrema unción. Claro, le empezó No lo escuché, pero voy a de conseguirme las declaraciones porque sí. Pero sí escuchaste la parte en la que Castillo se refirió a la prensa y quería hacerte la pregunta, tú eres un periodista fogueado, ¿qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la prensa respecto de Castillo? Porque toda la semana vemos buenos destapes, en el sentido de que son destapes que revelan cómo esta burbuja de corrupción efectivamente es más ancha de lo que imaginábamos y tiene personajes muy identificados y le hace seguimiento a los casos, Villaverde, Pacheco, etc. Pero también hay una prensa que insiste en a veces caricaturizar al propio Castillo, a veces en darle por donde no tiene sentido darle, porque terminas victimizándolo. Entonces, ¿cómo ves tú esta relación claramente tirante, pero que a veces la prensa también desaprovecha, ¿no? El tema es complejo, ¿no? Además, la prensa en general es como va a un solo objetivo, que es el ejecutivo, las cosas de Castillo, ¿no? Que está bien que se haga, pero abandonan el Congreso a medias, a veces completamente, el poder, las cosas que pasan en el Poder Judicial. Y claro, tienes una prensa facciosa que se ha gestado en los últimos tiempos, ultraderecha, ultraconservadora, muy ruidosa, muy gritona, y que propala fake news, ¿no? O sea, eso lamentablemente no es un fenómeno típicamente peruano, sino que lo vemos que está pasando en todas partes. O sea, tú estás en España y mira todas las cosas que están ocurriendo con la fake news y la clase política de la derecha, Vox, etc. Claro, lo de Iglesias ha sido hace poco, pero después han aparecido otras más. Entonces, a lo que voy es, ojo, no es el Perú, ¿no? O sea, es un fenómeno global. Tan es así que tú vas a la librería y vas a encontrar una diversidad de publicaciones sobre el tema de las fake news. ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso? Los que valoramos lo que hacemos, yo creo que no. Tenemos que dar la pelea por un periodismo independiente y que muestre aquellas cosas que el poder no quiere que mostremos y que revele denuncias sobre otros aspectos que grupos poderosos no quieren que revelemos. O sea, esa es nuestra chamba, esa es nuestra función, tendremos que seguirla haciendo quienes nos consideramos periodistas y quienes respetamos lo que hacemos y quienes creemos que tenemos vocación para eso, ¿ok? Entonces, el discurso de Castillo también ha sido faccioso porque vemos, le achaca, le endilia todas las críticas que le hacen a estos sectores ultraconservadores. No, pues, no es así, ¿no? O sea, todos los sectores lo critican, ¿no? Los ultraconservadores, los de izquierda, la prensa de centro, si existe, la prensa liberal, y lamentablemente en la prensa tradicional, o sea, la radio y la televisión, la mayoría de periodistas ya no están o han emigrado a espacios como este, ¿no? Sí, que nos han acogido, porque los otros... No. Entre otros tantos. O sea, eso también es un fenómeno, digamos, relativamente nuevo. Por suerte, está funcionando, ¿no? Por suerte, ahí en la ventana ya está todo esos espacios. Claro. Hay gente que quiere escuchar. Vamos a tener una oportunidad para una última intervención de cada uno, pero estamos con Mauricio Sagaste, el reportero de Nativa, que seguramente nos va a contar lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Lima. Ahí me parece que estás en el perímetro del Congreso. Mauricio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Josefina, Pedro, Richard. Bueno, sí, justamente ya como han podido apreciar en mensaje de la Nación que no terminó el presidente Pedro Castillo de finalizar con su mensaje, rápidamente fue abucheado o unos parlamentarios han salido de la puerta del Parlamento a declarar un poco justamente sobre el mensaje. Varios, entre ellos los que voy a indicar, el congresista Alejandro Aguinaga y también justamente a Susel Paredes, indicaron que no hubo una culpa por parte del presidente, algo que decepciona lo que vendría a ser su accionar, lo que hubieran indicado. Además, también han aprovechado en justamente indicar su molestia por esta denuncia de violación en contra del congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, que salió justamente anoche. El sentir general de los congresistas que han salido, entre los que también se destaca Renovación Popular, con Jorge Montoya a la cabeza, es que lamentan mucho que el presidente haya, digamos, esquivado el pedir una disculpas y más aún se haya, digamos, excusado. Y también, digamos, indicar que la prensa es culpable, mucho de lo que deben ser esas acusaciones que van digamos, se van avanzando con mucha prontitud, de acuerdo también a lo que viene diciendo Bruno Pacheco a la Fiscalía. Es el sentir general. Ya también han hablado sobre impulsar una vacancia nuevamente, lo han indicado, y que en los próximos días quizá van a dar más comentarios acerca de ello. Pero en general hay desazón por parte de los parlamentarios, que como han podido observar, terminaron por abuchar al presidente, y además indicar también que hubieron algunos que se retiraron. Entre ellos, el primero que se retiró, y él había anunciado hace un par de días, era el congresista no agrupado Carlos Anderson. Ni bien el presidente pisó Parlamento antes de que inicie el mensaje de la Nación, se retiró. Salió por la puerta en dirección hacia el Jirón Junín. Además de ello, también el congresista José Cueto, de Renovación Popular, se retiró, también dio un descargo vía Twitter, y junto a él también la parlamentaria Marian Jáuregui. Ella justamente salió del Parlamento, no declaró a la prensa, se dirigió, tengo entendido, a su automóvil, salió del Parlamento y se puso otra ropa, o sea, se salió, digamos, en sastre y regresó en jean, en tacos con una casaca, diciendo que se está volviendo a decir con otra ropa porque es como se dice el pueblo. Es como que sí debería ser, así debería escuchar, digamos, el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo. También Marta Moyano, digamos, dio la espalda, al igual que Rosángela Barbarán y Vivian Olivos de Fuerza Popular. Entonces también, digamos, y también recalcar en este caso a Patricia Chirinos, que ni bien también el parlamentario empezó a hablar, justamente todos escuchamos aquí también sorprendidos un poco con el estrado de la prensa, el grito de corrupto. Entonces ha sido un mensaje, digamos, a la Nación, como bien decía, muchos de los parlamentarios han indicado que la mea culpa estuvo prácticamente ausente y creen de que impulsar una vacancia presidencial es la que prácticamente debe de ser por lo menos en los próximos días. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por el reporte desde el exterior del Congreso. Tienes que irte, Richard, me han dicho, pero antes que te vayas, quería nomás una pregunta cortita. Entre este país de las maravillas que nos presentó el presidente, dijo que resalta el apoyo a la inversión minera en nuestro país, trabajando de la mano con la población y generando espacios de diálogo. ¿Cómo queda ahí Cuajone, paralizado, más de un mes, las Bambas que anuncia también con terminar con la tregua? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno ahí? No, y además se atrevió a decir que habíamos tenido ingresos excedentes por Cano. Había que hacer la precisión que se debió a los precios altos de los minerales. O sea, hemos pasado un super siglo, ahorita cayó, pero el cobre ha llegado a más de $10,000 la tonelada. Y evidentemente el margen de utilidad es mayor y la renta va a ser mayor, y ese es el concepto del Cano, ¿no? Porque significa el 50% del impuesto a la renta. Lo que sucede es que no está hablando justamente de lo que tú estás comentando y lo que lo dijimos en tantas entrevistas que hemos tenido, tratando de orientar al gobierno para que tenga una estrategia de gestión de conflictos, ¿no? Y lo que tenemos a portas es que esta semana, nuevamente, el corredor minero va a estar bloqueado. El costo social es terrible. Para graficarte nomás, Apurímac, por concepto de canon y regalías, pierde cada día que se cierra 5.2 millones. Esto es una ofensa a una población que tiene serias demandas en temas de exclusión, ¿no? Estuve hace unos días nomás en la posta médica y de verdad es desesperante, ahí entiendes, ¿no? Gente que está con COVID y ni siquiera les pueden hacer la prueba COVID, solo para que puedas entender. ¿Por qué? Porque es campesino, porque es humilde, porque no tiene zapatos, tiene ojotas, no le atienden en el puesto de salud. Son esas inequidades que justamente se aprovecha
este gobierno y ha traicionado toda esa esperanza, ¿no? Al final, lo que ha estado sustentando el presidente con datos estadísticos que entiendo que al final el propio presidente no lo entiende porque estaba leyendo, no sé si realmente entenderá, es parte de nuestra solvencia macroeconómica, ¿no? Porque lo que ha dicho que el Perú es el que más ha crecido es falso. Es Chile es el que está creciendo si hacemos un avance. Bueno, habría que someter ese discurso también a un severo fact-checking a ver qué cosas salen de ahí, ¿no? Porque hoy ha dado una serie de cifras y yo en un momento me preguntaba, a ver, ojalá la prensa regional reaccione al discurso y nos diga pronto si esos números son ciertos, si ese grado de inversión es real, porque llegó un punto en que era ya inverosímil, ¿no? Hablaba de la eficiencia de la SUNAR, de registros públicos, que ahora tú puedes hacer tu gestión a través de del tema informático, ¿no? Tú puedes ahora sacar tu ficha registral, pero eso viene desde la pandemia, esos son efectos y resultados de haber estado encerrados y que las funciones tenían que, de alguna manera, automatizarse, ¿no? No es efecto de su gestión y su trabajo, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho simplemente es enumerar el piloto automático, ¿no? Y eso es peligroso porque al final, ¿qué es lo que realmente le ha contribuido al desarrollo? O más bien ha generado crisis, como lo que acabamos de describir con el tema de los conflictos sociales en torno al corredor minero, ¿no? Donde ha sido el sector más golpeado y que al final jugó con las esperanzas. Con esto termino. Cuando tú vas al corredor minero, cuando conversas con los comuneros, ellos te van a responder, Pedro Castillo no va a venir acá porque en campaña le ofreció nacionalizar las empresas mineras, o sea, las Bambas, Hadbay, Antapacay, iba a nacionalizarlas. Ese fue el discurso y por eso llegó al poder. El día de hoy, evidentemente, no lo va a hacer porque sería terrible, con consecuencias nefastas para el país, porque tendríamos que pagar indemnizaciones millonarias. Pero ¿qué le dices a esa población? Entonces, ¿qué ha hecho? Exacerbar más bien esos sentimientos, porque hay problemas sociales, por supuesto que sí, hay problemas ambientales, por supuesto que sí, pero ¿cómo se jugó con esa ilusión para que al final tengamos un conflicto que no se está solucionando? Lo único que ha hecho es patear el tablero para 30 días de tregua y esa tregua ya se venció y nuevamente en esta semana están anunciando paralización en las Bambas, ¿no? Gracias, Richard. Muchas gracias por tu participación. Muy claro, como siempre. Josefina, Pedro, gracias. Gracias. Pedro, Mauricio el reportero nos comentaba, ¿no?, de que algunos congresistas ya empiezan a hablar de la posibilidad de plantear nuevamente la vacancia. ¿Tienes alguna esperanza en esta nueva legislatura con Lady Camoes a la cabeza? ¿Y qué te pasó cuando qué reacción tuviste cuando escuchaste lagrimear a Mari Carmen Alba y evocar la memoria de Belaúnde para decir tarea cumplida? Que a mí me pareció una aberración total, ¿no? Pero era como, llegó un punto en que era, o sea, ¿en serio? Mira, no tengo ninguna expectativa sobre lo que se viene. Soy pesimista. Yo creo que las cosas van a ir peor porque en el Perú todo es empeorable, ¿no? Siempre digo, todavía no hemos tocado fondo, pero en esta oportunidad yo sí creo que hemos tocado fondo. Y es un tocar fondo en el sentido de que los ciudadanos peruanos estamos técnica y formalmente secuestrados por los poderes del Estado. Y por más que deseemos cambiarlo, ¿no? Porque en el proceso el Ejecutivo está desmantelando el Estado completito. Por eso cuando hablaba de la modernización del Estado, dices, ¿de qué me estás hablando, oye? Pero en complicidad también con los grupos del Congreso. Quizás han conseguido el consenso perfecto para sus intereses, ¿no? Claro, entonces esa confluencia de intereses entre un Ejecutivo que quiere seguirse atornillando lo más que se pueda y un Congreso que también quiere quedarse pegado a su curul, ¿no es cierto?, todo el tiempo que se pueda. ¿Qué te queda como sensación? Impotencia, indignación, rabia contenida, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada hasta que la gente se pronuncie. El día que las calles se movilicen, entonces diré, caray, ya estamos pues como Argentina, como Chile, ¿no? O sea, donde salen a pelear por sus derechos ciudadanos, por sus libertades básicas. Y ahí nuevamente volvemos. Sí. Ahí, Pedro, nuevamente volvemos a un tema que hemos conversado contigo también antes respecto de la orfandad de liderazgos, ¿no?, que pudiesen encaminar esas eventuales protestas. En las últimas semanas, ¿no?, la figura de Sagasti como la de Vizcarra también, ¿no?, cada uno con su estilo y con sus propias propuestas, parecen haberse puesto en el centro de una mira, tal vez con proyección electoral, claramente Vizcarra sí.
¿Tú crees que alguno de ellos pueda encarnar o capitalizar este descontento que hasta ahora no encuentra un rostro a través del cual... Sí, para ir terminando también, porque ya está entrando el siguiente grupo. Sí. Haciendo una pregunta oceánica. Si se da ese escenario, yo creo que otra vez vamos a tener que optar por el mal menor, ¿no? Llámese Sagasti o quien sea. Porque mientras que no haya una reforma política de verdad, donde se generen y se implementen partidos políticos de verdad y no las porquerías que tenemos ahora, ¿no es cierto? No va a haber renovación de la clase política. Mientras que los jóvenes no se entusiasmen por servir al país, no vamos a tener nada. Entonces vamos a estar condenados con Lady Camones, la patética de la Mari Carmen Alba, Patricia Chirinos y compañía. Eso es lo que hay. Pero que mira lo que tenemos para la alcaldía de Lima. Urresti o López Aliaga. ¿Por quién vas a votar, Renato? O Josefina. Ya parece que decir feliz 28 es decirlo con cachita, ¿no? Pero no. Sí, se ha convertido en una... Así estamos. Así estamos. Infeliz 28 de julio, querido Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. Infeliz 28 de julio, José. Infeliz 28. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros nos despedimos también, Renato. Nos despedimos, José. Sí. Nos despedimos a la gente que nos está viendo y que nos sigue en Sálvese Quien Pueda. Pronto volvemos. No nos hemos bajado el carro, por si acaso. No, y Pedro sigue eso también en YouTube, ¿no? Sí, no, yo sigo ahorita de bisagra, porque en el siguiente grupo entro con Tafuri, con Javier Torres de la... ya te dejamos entonces. Ahí está Juan Carlos y ahí está Javier. Bueno, los dejamos. Feliz 28. Javier, Juan Carlos. Qué gusto verlos. Bueno, feliz 28. Les cedemos la transmisión. Y dale, Juan Carlos. Chao. Ni eso está bien. Se queda Valera. Bueno, listo, nos vemos. Chao.